Ahora, en el capítulo 22, tenemos la última división de este primer libro de Crónicas, y aquí tenemos las preparaciones que hizo David para edificar el templo. Comienza aquí en el capítulo 22 y se extiende hasta el capítulo 29. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Y dijo David: Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David estaba empeñado en construir el templo en la era de Ornán. Prosigamos ahora con los versículos 3 y 4. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Aquí se menciona a los sidonios. Hiram era el rey de Tiro, en Sidón, y era quien había traído el material y le ayudó a David. Ahora leemos en el versículo 5, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y en realidad él era muy jovencito. Sigamos avanzando. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Ahora notemos el lenguaje que usa David. Terminemos de leer el versículo 5. Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Es por esa razón que decimos, amigo oyente, que no era el templo de Salomón, sino el templo de David. Ahora lo estamos observando desde el punto de vista de Dios. Dios lo dice. Dios dice: David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Por qué no edificó el templo David? Bueno, enseguida se lo diremos. Escuche la opinión de Dios aquí en los versículos 6 al 8. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esta tiene que ser la respuesta para aquellos que critican a David como un hombre sangriento. Como hemos dicho, esas guerras que él tuvo que pelear fueron forzadas contra él. Mientras nosotros estamos en este mundo, amigo oyente, si nos ponemos firmes del lado del bien, vamos a tener que luchar. Como ya dijimos, nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre, sino un enemigo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero usted tiene que mantenerse firme en algo. Y como dijo alguien, aquellos que no se mantienen firmes por nada, caerán por nada. Y eso es lo que generalmente pasa. La razón por la cual muchos abandonan en estos días el camino del bien, y esto no es algo repentino, es cuando se niegan a mantenerse firmes por las cosas de Dios. Ahora David era una persona que había derramado mucha sangre. Nadie expresó eso mejor que Dios mismo. Dios dijo: David, tú has derramado mucha sangre, y una persona como tú no puede edificar un templo. Dios no está del lado de las guerras. Él se opone a ellas. Su nombre no es Marte. Él es partidario de la paz, y su Hijo es el príncipe de paz, y solo Él traerá paz a esta tierra. Pero no habrá paz, amigo oyente, mientras exista el mal y el pecado. Dios no le permitió a David edificar el templo por esas razones. Él era un hombre de guerra. Ahora él dice aquí en el versículo 9, He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Pero eso no era algo permanente. Este hombre Salomón era pacífico, y Dios dice: yo le daré paz. Pero aquel que un día estuvo frente a esta gente cuando los líderes religiosos le rechazaron, dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él no dijo: les daré descanso. Él dijo: yo os haré descansar. Yo haré lo que no pudo hacer Salomón. Él era el hijo de David, del linaje de David. Él es quien puede dar descanso y paz y solaz y serenidad al alma humana.
Él quiere entrar hoy porque Dios, amigo oyente, es misericordioso. Él es misericordioso porque su Hijo murió por usted. Ese es el camino de Dios. ¿No quiere usted entrar en Él? ¿No quiere usted aceptar su invitación? Él ha sacudido cielo y tierra para poder llegar a la puerta de su corazón. Él no va a pasar de ese lugar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál, amigo oyente, es su respuesta? Hace un momento, cuando comenzamos a estudiar este capítulo 22, dijimos que a partir de este capítulo entrábamos en la última división de este primer libro de Crónicas. Tenemos aquí las preparaciones y la organización de David para la edificación del templo, y esto está comprendido, como ya lo mencionamos, entre los capítulos 22 al 29, con el cual se termina este primer libro de Crónicas. Todo esto está relacionado con las preparaciones de David para edificar el templo. Ahora él no lo edificó. Y en este capítulo lo encontramos hablando con su hijo Salomón, y le está explicando dos cosas. Una de ellas es que Dios no le deja edificar el templo. Él tiene sus manos manchadas con sangre. Pero su hijo Salomón, un hombre pacífico, tendrá a su cargo la edificación. Pero David ha reunido todo el material necesario. Él ha adquirido el lugar donde se llevará a cabo la edificación y también ha organizado todo lo concerniente con la obra. Su amigo Hiram vino de Tiro para proveer la madera de cedro. Aquí tenemos algo digno de notarse. En todos estos capítulos, desde el 22 hasta el 29 de este primer libro de Crónicas, vemos la organización, la acumulación de los materiales y el entusiasmo de David para edificar el templo que Dios no le permite construir personalmente. Esa es una de las cosas, el que David ponga toda su atención en este importante proyecto. La segunda cosa, y la debemos repetir una vez más, es que este primer libro de Crónicas nos da el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es que el templo es el proyecto más importante que tiene David. David había tenido proyectado edificar casas, eso lo hemos visto. Él edificó muchas casas en Jerusalén. Él tenía un plan de desarrollo urbano. Él comenzó todo eso, pero eso no era lo importante. Lo que era realmente importante era la edificación del templo. Y amigo oyente, mientras un hombre o un pueblo no se ponga en la relación adecuada con Dios Todopoderoso, todas estas cosas se tienen que ubicar en un segundo plano hasta cuando la primera se haya establecido. Cuando eso haya tenido lugar, entonces el proyecto de desarrollo urbano toma importancia. Un programa contra la pobreza está muy en orden. David tenía esa clase de proyectos. Cuando él trajo el arca, él posiblemente tenía largas filas de personas que querían recibir sus raciones. Y David estaba entregando las provisiones que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque la parte espiritual ya había quedado satisfecha. En el gobierno de nuestros días hay mucha corrupción en lo relacionado con programas de desarrollo urbano. Hay corrupción en los programas contra la pobreza. Por todas partes oímos de la corrupción que existe en los gobiernos. En las noticias se parece dar énfasis a estos programas, que si uno resuelve estos problemas, está solucionando los problemas del mundo. Amigo oyente, el hombre está muy lejos de poder solucionar los problemas del mundo porque aún no ha solucionado el problema principal, y es el problema de su relación con Dios. Y ese templo nos habla de la relación con Dios. También nos habla de lo que es espiritual. Desde el punto de vista de Dios, eso era lo importante. Y en este libro se nos da el punto de vista de Dios. No es igual a lo que vimos allá en los 2 libros de Reyes. No eran las luchas continuas y las intrigas y cosas sin verdadera importancia. Ahora se menciona las cosas de mayor envergadura, lo que tiene valor real, y es el establecimiento de una relación verdadera con Dios. En estos días podremos mirar atrás hacia uno de los grandes imperios de este mundo, el Imperio Británico. Esta nación por muchos años tuvo gran poder en todo el mundo. Se decía que el sol nunca se ponía en el hemisferio británico. Esta nación controló más este mundo que quizá otra nación en la historia. Gran Bretaña tenía una influencia tremenda. Usted la podía criticar. Reconocemos que ellos no fueron mejores que nosotros, pero en una época ellos gobernaron el mundo. Pero cuando uno comienza a analizar lo que en realidad tuvo lugar, no está relacionado con lo que hacía el primer ministro ni las decisiones a las que llegaba el Parlamento. Tampoco era lo que ocurría bajo el gran reloj Big Ben. ¿Sabe lo que probablemente fue más importante?
lo que hizo un joven de nombre Juan Wesley, cuando comenzó a predicar en Aldersgate. Cuando uno visita ese lugar, no puede menos que detenerse y darle gracias a Dios por lo que ocurrió, porque nosotros aún estamos recibiendo los beneficios de lo que allí tuvo lugar. Cerca de ese lugar, no muy lejos, fue donde Juan Wesley comenzó su predicación del Evangelio. En ese lugar existe un cementerio. Cuando la religión organizada lo oyó hablar, lo hizo expulsar de ese lugar, pero él se retiró solamente hasta las tumbas y comenzó nuevamente a predicar. Se retiró a los campos. Eso dio comienzo a un avivamiento espiritual que aún Lloyd George llama a Juan Wesley el inglés más grande de todos. Él fue quien hizo más por el Imperio Británico. En esos días, las noticias quizá no prestaron mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Un joven predicando en un cementerio, pero él salvó a Gran Bretaña. Es decir, él fue el instrumento de Dios para salvar a Gran Bretaña de una revolución y que dio comienzo a un movimiento que llevó la civilización al resto del mundo. Usted puede restarle toda la importancia que quiera al sistema colonial, y Gran Bretaña se atascó y quedó tan mal como nos es posible quedar. Pero lo importante aquí es que se dio comienzo a un esfuerzo misionero que envió creyentes a todas partes del mundo y también llevó una influencia cristiana civilizadora a muchas partes de este universo. Y David está hablando a su hijo Salomón. Ahora no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón en realidad era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, por ejemplo, él dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte y vigoroso y estaba vestido de pelo de camello. Y el Señor dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Allí están los flojos como Salomón. Él fue educado en un palacio. Su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las que él podía soportar a tantas mujeres. Él ya estaba acostumbrado a eso. Ahora no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fue un buen padre. Pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro. La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Tenemos pues que David está hablando con su hijo Salomón. Él le dice, Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo desafortunadamente se ha cumplido ya. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor le acompañen ahora. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Y decíamos en nuestro programa anterior que, según el punto de vista de Dios, Dios dice que David comenzó a hacer los preparativos para edificar el templo. Y decíamos que eso es lo valioso en este caso. Eso es más importante que todas las batallas en las cuales David tomó parte. Más aún que las guerras en las que participó. En realidad es lo más importante que David hizo en toda su vida. Eso es lo que estamos considerando ahora. David está hablando a su hijo Salomón. Ahora no creemos que David tenía mucho interés en ver que Salomón llegara a ser el rey. Salomón no era demasiado flojo, no era vigoroso como su padre. Y mencionamos que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este hombre, Juan el Bautista, era un hombre fuerte, vigoroso. Él estaba vestido de pelo de camello. Y el Señor Jesucristo dijo que los que llevaban vestiduras delicadas estaban en los palacios de los reyes. Ahí están los flojos como Salomón. Él fue educado en un palacio, su educación tuvo lugar en la corte de las mujeres. Esa fue una de las razones por las cuales él podía soportar a tantas mujeres. Estaba acostumbrado a eso. Él no estaba acostumbrado a salir a lugares escarpados en su tierra o a defenderse a sí mismo como lo hacía su padre. Ahora, amigo oyente, no estamos tratando de presentar ninguna clase de excusa de parte de David porque él no fuera un buen padre. Pero sabemos una cosa, que David y Salomón estaban bien separados el uno del otro.
La explicación de esto la encontramos en las circunstancias que rodearon la juventud de ambos. Volviendo entonces a lo que nos toca hoy, encontramos a David hablando con su hijo Salomón. Y David le dice, Salomón, tú vas a edificar el templo. Yo quiero entusiasmarte y animarte a hacer esa tarea que es algo muy querido para mí. Yo lo hubiera hecho, pero Dios no me deja porque he derramado mucha sangre. No me venga a decir usted, amigo oyente, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que él podía hacer lo que quería. Él nunca pudo hacer lo que realmente quería en lo más profundo de su corazón, o sea, edificar un templo a Dios, porque Dios no lo dejó que lo hiciera. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que debido al pecado que tienen, lo que han cometido en el pasado, no pueden llegar al objetivo que se han señalado porque Dios no se los permite. El pecado nos arrastra, no nos permite avanzar. Eso es lo que le ocurrió a David. Bien, veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 10 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. David le dice a Salomón, eso es lo que Dios me dijo, que le sería su hijo y que edificarías el templo, y que él establecería tu trono porque es mi trono. Él lo afirmará para siempre. En el versículo 11 continúa, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. David está tratando de dar muchos ánimos a Salomón. Él sabe que necesitará todo el estímulo posible para llevar a cabo esa misión. Después de todo, Salomón era uno de esos que llevaba vestiduras delicadas. Él había sido educado en la corte de las mujeres y no era una persona muy agresiva, que digamos. Salomón recibió los beneficios del reino de David. Se puede decir de él lo que el Señor Jesús dijo, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Salomón, pues, había entrado en las labores de otro, y ese otro era su propio padre David. Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 12. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Él está recomendando con vehemencia que siga sus consejos, es decir, los consejos de Dios, no los de David. Estamos seguros que Betsabé pudo notar en Salomón algunos de los rasgos de David su padre. Uno de ellos era una cierta flaqueza, probablemente en dos direcciones, una de ellas en lo relacionado con las mujeres. En lo que estamos considerando ahora, tenemos los consejos de David para Salomón. Pero si usted quiere leer los consejos que la madre le dio a Salomón, los puede leer en el último capítulo del libro de Proverbios. Allí se encuentra lo que Betsabé aconsejó a su hijo Salomón. Bien, leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Él sabía que su hijo se iba a desanimar. Él sabía que él iba a ser un flojo moralmente, por eso le dice que sea un hombre, y eso es lo importante. Ahora el versículo 14 dice, He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. David le está diciendo a Salomón, no hay necesidad de ahorrar en este edificio. No hay ninguna necesidad de economizar. Los materiales no faltan. En los días difíciles, en los días en que he sido el rey en este lugar, he tratado de añadir a este reino. Y durante todo ese tiempo también he estado reuniendo los materiales necesarios para la edificación del templo. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no ha pasado eso por alto. Dios está galardonando a David por lo que él realizó. Porque después de todo, David era una persona conforme al corazón de Dios. Dios quería hacer eso. Él quería poner énfasis en el lado espiritual. Y David deseaba eso sobre cualquier otra cosa. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la mayor ambición de su vida? Se nos dice en el día de hoy que tenemos una juventud sin ningún propósito, sin objetivos en su vida. Creemos que por un lado tienen razón. Hay muchos jóvenes que han sido criados en hogares acomodados, sin ninguna instrucción cristiana, sin habérseles señalado que más adelante puede haber algo valioso, algo que es glorioso, algo que es supremo.
Estos jóvenes no han sido orientados en esa dirección. Ellos no recibieron la guía necesaria en sus hogares. Y en estos días, esa labor no se está llevando a efecto en los colegios. Quizá parezcamos un poco heréticos o revolucionarios, pero creemos que no estaría mal que algunas escuelas fueran cerradas completamente, ya que no creemos que estén beneficiando para nada a los jóvenes. ¿Cuál es el propósito de vivir si no se les enseña disciplina y dirección y si no se les da ninguna orientación moral? Hay un gran número de ellos que cometen suicidio. Y también vemos por todas partes jóvenes drogadictos que deambulan sin rumbo y sin destino. Me duele el corazón cuando los veo porque alguien no ha hecho lo que debía hacer. Creemos que mamá y papá han fracasado. Creemos que los colegios han fracasado. Creemos que la iglesia misma ha fracasado. En el caso que tenemos ante nosotros, por lo menos David le está dando algunas direcciones a su hijo. Tú tienes un objetivo de valía: edificar una casa para Dios. Amigo oyente, repetimos, ¿cuál es su ambición en la vida? Permítanos compartir algo que puede servir de ayuda. La pregunta en realidad es, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Eso está en el catecismo. Yo lo sabía de memoria. Aún me acuerdo de este, y es muy bueno. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre. Eso sí que vale la pena. ¿Cómo me gustaría poder entusiasmarlo hoy, no sobre un encuentro de fútbol o de cualquier otra clase, sino en lograr que se interese no con las cosas que están a su alrededor, y francamente hablando, ni siquiera en las cosas de la iglesia? Eso quizá parezca revolucionario también, pero en lo que me gustaría que usted se interese, amigo oyente, que se entusiasme de veras, es con el Señor Jesucristo, con su persona. Él me ha dicho que voy a estar con Él para siempre. Y ya que Él es Dios, creo que su propósito prevalecerá y no los míos. Aparentemente, Él tiene en vista algo maravilloso, algo glorioso. Yo no lo tengo, porque no he visto lo que hay allá, pero estoy interesado. Es bueno poder decir con el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. David, pues, tenía un lugar especial con Dios, porque él tenía un propósito noble, excelso, elevado. Notemos ahora lo que se dice aquí en el versículo 15 de este capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Continúa David hablando y dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Él ya había arreglado con Hiram para que se encargara de la edificación. Ahora el versículo 16 continúa, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Ocúpate de esta tarea, joven. Aquí tienes un digno propósito. Eso es lo que David dice. Y continúa en los versículos 17 al 19, hablando y dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Quisiéramos dirigirnos directamente por un momento a los oyentes que son creyentes en Cristo. No sabemos lo que usted está haciendo, dónde lo está haciendo o dejando de hacer, pero quizás se ha hundido mucho en su nivel de vida. Quizá lo único que usted está haciendo en la iglesia es chismografiar, o quizá es tratar de encontrarle defectos al predicador. Tal vez lo único que hace es no hacer nada. Hay muchas personas así en nuestros días. Permítanos darle un toque de alerta. Quizá mejor sería picarlo con una aguja para decirle que se despierte de ese sopor en el que se encuentra, que vuelva a vivir y a acercarse a Jesucristo. No importa lo que esté haciendo, dígale al Señor que usted quiere ir con Él, que usted quiere lograr lo espiritual para su vida, para que la misma tenga importancia. Haga algo determinado, algo que sea positivo. Haga algo, amigo oyente, algo que valga. No se quede allí parado o sentado sin hacer nada. Haga algo ahora mismo. Tenga un contacto personal con el Señor Jesucristo. Comience ahora. Ponga manos a la obra. Eso es lo que David le dijo a su hijo Salomón. Él sí que hizo mover a su hijo.